Hago normalmente estas 3 rayas. Entonces, de aquí ya empiezo a jugar. Y fijaros que, es decir, venga, como hemos dicho que la puerta cae más abajo, ¿vale? Es decir, la puerta viene más abajo, ¿verdad? Pues entonces, fijaros, me vengo aquí y me busco un punto de fuga X y trazo la línea. Flojita aquí porque no me interesa, porque no me sirve de nada. Entonces, en la casa, la parte de aquí es esta. Entonces, ¿qué pasa? Que esta pared de aquí, ¿veis esta? Está al revés. Entonces, ¿qué hago? Busco la perspectiva al revés y me la traigo muy lejana, ¿vale? De aquí. Y me traigo aquí la casa. ¿Veis? Ostras, José Antonio, ¿y vas a hacer la puerta? Claro que vamos a hacer la puerta. Entonces, pero ya haremos la base de la puerta, la podemos hacer, ¿veis? Vamos a hacer la base de la puerta para que nos quede ya hecha. ¿Veis? Busco la misma fuga y aquí estará la puerta. La base de la puerta, la parte de abajo de la puerta. ¿Veis que tiene la misma fuga? Entonces, ahora nos vamos a la parte de arriba de la casa. ¿Qué está pasando con la casa? Cuidado que nos puede engañar. ¿Veis el tejado? Este tejado no es recto, sobre la fuga un poquito, es menos fuga, es decir, es un poquito menos, ¿vale? Y vendría aquí. Entonces ahora, fijaros que el tejado este sube hacia arriba. Este sí que sube, Tiene una perspectiva bastante. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tengo que buscar la parte del tejado que tenga la misma fuga. En paralelo, me vengo aquí hasta donde me venga el tejadillo. El tejadillo es más corto de un lado que de otro. Entonces aquí, ¿veis? El tejadillo también tiene fuga. Este es un poquito más laborioso porque es difícil. ¿Veis la estructura de la casa? Sí. ¿La entendéis? Eso es importante que os quede mucho, porque es cosas de perspectiva. Entonces, ostras, ¿esto cómo va? Fijaros, ahora vamos a hacer un detalle importante. ¿Veis los postes estos así que hay aquí? Vamos a hacer los postes en perspectiva también. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a elevar por encima de la casa, donde corresponda, ¿vale? El poste. Fijaros que yo para estas cosas lo que hago es, hago las 3 rayas, ¿vale? 3 rayitas. Sí, porque le da un toque a la casa. Fijaros, entonces, ¿qué está pasando en estos postes? Estos postes, aparte de que están mal dibujados, porque no los he torcido, no pasa nada, la fuga sería esta, vendría aquí, es decir, si tenemos los postes, los 3 rayas, ¿veis? Yo las hago así, ¿correcto? Y entonces, esta vendría aquí y esta vendría así. ¿Veis cómo queda el pico? Y contra más hacia arriba, más pico hace. Un poquito más baja. Entonces, ¿veis? Esta puerta vendría aquí. Entonces, ¿veis? La puerta vendría así. ¿Lo entendéis? Porque estoy viendo la fuga de la puerta. La ventana, como la ventana está por encima del tema del horizonte, pues entonces tenemos que buscar la fuga por encima del horizonte. Es decir, esta vendría así y esta vendría también un poquito hacia el punto de fuga, ¿veis? Pero con la misma fuga hacia este punto de aquí. ¿Lo entendéis? Yo lo veo diferente, me da la sensación de que la ventana fuga para allá. Claro. Igual que el techo. Mira, mirad la fuga esta, ¿veis? Sí. Aquí hago esto, el redondito este que hace el redondito, y menos mal que has dejado el trabajo. Eso digo yo. ¿Veis? El redondito este. Y entonces aquí sí que hago la fuga. La fuga me traigo para acá.
¿vale? ¿Veis? Este redondito. ¿Y esto que ya me da para trabajar? Dice, venga, pues vamos a trabajar ahora. Bajo esto, bajo el redondito este que será con piedra, ¿veis? Y aquí este que será la parte de piedra. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todo lo que hacemos arriba lo tenemos que hacer abajo. Pues entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, fijaros, yo me traigo una raya aquí, me traigo otra raya así, que esto será el reflejo, acordaros. Este será el reflejo del redondito. Aquí vendrá, ¿veis? Por eso tiro las rayas estas y aquí entonces ya tiro el reflejo de la casa que vendrá por aquí. Con la misma fuga, ¿veis? El tejado no aparece, pero la casa sí. Y entonces aquí el tejado viene y esto haría una forma así. No, lo has hecho al revés, No, hace B. No, está hecho porque él sube de aquí, sube de aquí. Es un mirall. Es un espejo, exacto. ¿Lo veos? Sí. ¿Sí? Perdona. No. Es que estaba... Ya estamos. No, sí, veo que os habéis levantado hoy en mi... Esto se dice toca pelotas, directamente. Torcidos. Vendría por aquí. Y esto como lo haremos en plan reflejo. ¿Vale? Y esto sería ya mi reflejo de la casa. Efectivamente aquí tendríamos que poner, si aquí viene una puerta, pues entonces la puerta vendría aquí, la fuga sería la misma, pero al revés, porque es un espejo, y aquí vendría la ventanita, más o menos, sin problema. ¿Vale? Fas molt cel, Digues? Fas molt cel. Sí, faré molt cel. Bueno, l'he portat la casa, clar, com estic acostumat, el problema és meu de que estic acostumat a treballar amb fulla més gran. I aquí he fet la casa massa gran i, bueno, però per explicar-lo ja està bien. La hacéis más petita nosotros. La hacemos más pequeña. Sí, la casa si podéis hacerla más pequeña, si tenéis este formato, hacerlo un poquito más pequeño, ¿vale? Entonces ahora ya vengo a estudiar qué es lo que está pasando aquí debajo. Pues fijaros, aquí viene el trocito este de arriba del circulito, aquí vienen unas rayas que podéis medio inventaros, no hay que os compliquéis la vida. Aquí vienen unos escalones de la casa, unas hierbas, aquí ya le podéis dar lo que vosotros queráis, unas hierbecitas que ya haremos, Entonces, importante que es, fijaros, lo bonito es, ahora os venís aquí y traéis este trocito de aquí, de agua, que lo haremos en plan color turquesa, muy bonito, pues espero, ¿vale? Esto será el agua, aquí vendrá el bosque. Ya no haces el tiro. El bosque, no, porque me he quedado corto, ¿vale? Y aquí viene Hoy hay demasiada cosa. el bosque este. Y ya está. Con esto ya podemos tener un dibujito prudente. Si quisiéramos decir, ostras, esto es muy, lo que os decía, esto es muy bonito, bueno, pues lo podéis traer de aquí y ¿Esto qué es? esto no, esto es las Salinas de Ibiza. Ah, vale. ¿Vale? Y aquí ya tendríamos la parte del dibujo, ¿correcto? Venga, pues nos vamos a ir a hacer... Lo importante cuando ya tenemos el dibujo es que mojemos el papel, pero cuidado, vamos a reservar, vamos a mojar hasta el bosque, y entonces lo que es la casa la vamos a dejar fuera. La dejamos fuera para hacer todo lo que es la parte del cielo. José Antonio, ¿podríamos utilizar reserva? Sí, se podría utilizar reserva para la casa, para los troncos estos de aquí arriba, pero bueno, yo como es un ejercicio tampoco voy a perder mucho el tiempo y así adelantaremos, pero si no, podéis hacerlo, O José Antonio, si se podría utilizar cinta de carrocero para reservar, también.
estas son cosas que los trucos ya los vamos explicando siempre, entonces es vosotros que tenéis que valorar el decir, ostras, pues venga, pues sí, o no, un poquito. ¿Veis? Doy humedad, y como vamos a hacer un cielo muy limpio, me vengo a hacer un cielo muy limpio hoy, Con nubes, vamos a hacer un cielo limpio, pero fijaros que vamos a hacer un cielo con un poquito de cobalto la parte de arriba, pero nada, Entonces fijaros, mojo todo lo que es la parte del cielo, está con humedad. Entonces lo que ahora hago es pongo el pigmento que se vaya fundiendo, Venga, y me voy a ir a poner un poquito de cerúleo, y entonces veis, ahora ya voy creando y voy dejando las blancas, las nubes blancas, y veis que vaya estallando, pero veis, conservo los blancos del papel, que yo eso también salen unos cielos muy bonitos, aquí para que nos salga en casa un poquito de azul. Y mojamos. Y esto es lo que va a ser, fijaros, el cielo. Y ya lo dejo así. Y ya me queda un cielo muy limpio, muy blanco, muy blanco y muy espiritual. Sí, ¿sabes? Tocado y no tocado, ya está. A veces lo sencillo es más bonito que si lo complicamos mucho. Luego ya podríamos trabajar el hecho de alguna sombrita, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a hacerlo sencillito, ¿vale? Venga, aquí vamos a hacer... Acordaros de que las nubes, si son más lejanas, son más pequeñitas. Entonces estas hacerlas limpiando y alguna más grande para que se vea el volumen. Y veis, aquí ya pues lo vamos haciendo más chiquitito, ¿vale? Venga, entonces ahora, como hemos mojado, cambio de pincel y me vengo a buscar un perla pequeña. ¿Vale? Entonces, fijaros, vengo a buscar un perla pequeño y entonces lo que voy a hacer, ¿os acordáis de que hemos puesto el agua hasta el horizonte, pero el horizonte no de la casa, sino los árboles del final? Pues lo que voy a hacer es, ya voy a hacer los árboles. ¿Por qué? Porque así quedarán lejanos y vaporosos y no nos quedarán recortados. Entonces, aquí hay mucha agua, entonces vengo y cojo el agua, la voy recogiendo con el pincel, ¿veis? Recojo, José Antonio, ¿podemos utilizar papel? Claro, utilizamos papel y recojo el goterón este que tengo yo aquí. Si no, se puede hacer con el pincel, ¿vale? Y como aquí conserva la humedad, pues entonces venga, nos vamos a buscar el color que nos guste. Yo, por ejemplo, aquí buscaría un verde con un poquito de azul, porque entonces le da lejanía. Y hay que tener la picardía, cuando hagáis estos bosques, de coger y añadirle, por ejemplo, un poquito de sepia en algún punto. ¿Veis que hago la mezcla al lado una de otra? ¿Y veis el típico color que te queda diferente? Pues esto te sirve ¿para qué? Para coger y entonces que no te quede todo muy homogéneo, que te dé volúmenes, etcétera. Entonces, fijaros cómo cojo el pincel. El pincel, en vez de cogerlo y pintar con la puntita, no, arrastro, ¿veis? Con el lateral, ¿veis? Cojo con el lateral y voy tocando, en algún punto le añado un poquito de tostado, pero chiquitito. ¿Qué pasa? Que si lo hacéis muy grande, los árboles de lejos os los vais a traer muy cerca. Entonces lo que nos interesa es sobre todo darle lejanía. Contra más lejano, pues no darles tanta voluminosidad. Voy creando. Hoy, José Antonio, es que me estalla mucho. Pues entonces tenéis que esperar a que no tenga tanta humedad. ¿Veis? Voy dándole. Y esto aquí, simplemente que le deis en la parte de arriba un poquito de humedad. ¿Veis que va cogiendo una vaporosidad muy bonita? O a mí me gusta mucho. A vosotros también. Sí. Vale. Entonces, fijaros, cuando llego aquí a la casa, miro que no tenga humedad la casa, porque así me quedará recortada, que es lo bonito de esto,
Entonces, ¿veis? Aquí vengo y le doy muy recto, porque me ayudará a sentar la casa. Claro. Me vengo aquí a este lado también, 3/4 de lo mismo. ¿Veis? Voy cambiando, algún punto le damos más afilados. Y veis, lo dejo vaporoso, y veis la lejanía que me está cogiendo, ¿eh? Sí. Y ya lo dejaría. Venga, ahora os toca a vosotros. Hacer cosas vaporosas nos da una cierta lejanía. Entonces, no hacer los árboles muy grandes, porque entonces nos dan demasiado volumen atrás, y entonces nos lo traemos muy adelante, ¿eh? Entonces, lo que nos interesa es hacerlo muy chiquitito, ¿vale? Más estrechito. Ahora fijaros que lo que vamos a hacer es completar todo el tema del agua. Aquí está. Entonces, ahora vamos a completar todo el tema de la tierra, el agua, etc. Y lo vamos a hacer muy rápido. Agua limpia, fijaros. Entonces, nos venimos a hacer un cerúleo, un cobalto, el que vosotros más o menos queráis, pero aquí, en este lado de aquí, es muy bonito este turquesa. Yo le pondría también al mismo color un poquito de turquesa, porque le da una claridad a este agua muy bonita. Vengo desde la punta de la pared, sin tocar la pared, y me hago este toque de color turquesa. Y en el otro lado también. Vengo y turquesa, ¿vale? Ya esto lo tengo así y ya lo dejo. Y entonces ahora, fijaros, el agua viene por aquí, cortamos hasta aquí, que es donde viene la pared esa que hemos dicho que nos dará una fuga, ¿vale? Y también cortamos para que se vea que aquí vendrán las ramas y ya está, ¿vale? Vamos a ir ahora a hacer, para ir terminando el tema del agua, damos una veladura con agua, con cerúleo y cobalto, con un poquito también de turquesa, para que nos coja el color del agua de la parte de abajo. Y ya doy toda la capa. Fijaros que aquí tenemos el problema del reflejo de la casa, ¿verdad? Pues no os preocupéis. Acordaros de que yo estoy pintando la lámina de agua y paso por encima de la casa, no me importa. ¿Vale? Entonces ahora vengo aquí con un poquito más de color hacia abajo y paso por encima de la casa, acordaros. Ostras, José Antonio, pero habrás perdido la luz el reflejo este. Pues me vengo con un papelito cuando está mojado y ¿qué hago? Lo limpio. Pero blanca no es. Blanca, fijaros que no es. Es imposible. Tiene un tono de color. Como ya le he dado el color azul, lo limpiaré, pero no me queda blanco. Y a tiempo de matizar siempre estamos. Entonces, aquí ya esto ya lo tengo. Y entonces ahora vamos a ir a trabajar las partes de tierra. La parte de la sombra no le treus el blanc? La parte de la sombra no se la... fijaros que en la parte de sombra no la limpio. ¿Por qué? Porque es sombra. Vale. Como tengo que hacerla construir la sombra en este lado, pues entonces la dejo tal cual, ¿vale? Pues venga, ahora nos vamos a ir a construir todo lo que son la parte de las estas filas de tierra, Los muretes. en los muros, y hoy vamos a utilizar la tarjeta, que es muy divertida y así la vais practicando, Entonces fijaros, me vengo a buscar un ocre, algún torradito, siempre buscando colores diferentes, un tierra siena, un ocre, algo, y entonces vengo, estas partes lejanas, fijaros que están, las hacéis un poquito a grosso modo, porque como no se ven apenas, ya lo dejo así. Ahora vamos a buscar con otro color y fijaros, lo que voy haciendo es, busco colores, lo voy poniendo como si fueran los de los muretes, aquí vendría el murete, podemos hacer algún frotage si queremos. Entonces cuando lo tengo así, vengo con la tarjeta
Y aquí voy construyendo. Si arrastráis, parece que sean como ladrillos. ¿Veis? Que quedan como ladrillos. Entonces ahora, donde he puesto o donde me queda el trozo más de pigmento, vengo con un color más oscurito, que puede ser un sepia o un tierra tostada, un color más oscuro. Entonces, ¿qué hago? En estos trocitos de aquí le dais simplemente algún trocito. ¿Veis? Y entonces me queda como si fueran ladrillos. ¿Vale? Vamos a la parte de abajo. La parte de abajo, vamos a hacer el murete este gordo de aquí, ¿eh? Es el reflejo. No, el reflejo está en el agua. ¿Lo veis? Lo que voy a hacer es el murete que está por encima del agua. Acordaros, ¿eh? Entonces, para darle claridad a la parte de arriba, vengo con un colorcito, que puede ser un amarillo de Nápoles, muy clarito, muy clarito. Y entonces, ¿qué hago? Vengo a la parte de arriba y lo hago entero. ¿Veis? Hago la parte de arriba muy clarita. Y ahora la parte de abajo es cuando vengo y tiro el color un poquito más oscuro. Me vengo hasta la esquina, ¿eh? ¿Veis que queda la parte de arriba clara y la parte de abajo más oscura de la sombra? Y ahora vengo a la parte de abajo y hago los tochos. No es que me gusta hacer los revés. Con la tarjeta, con la puntita. ¿Veis? Entonces ahora vengo con el color más oscurito, pues un sepia, un torrado, lo que sea, y ya le vengo a dar también aquí a los puntitos entre tocho y tocho, un poquito más oscuro, ¿vale? ¿Lo veis que...? ¿Veis? Aquí ya quedará por los tochos. Si tenéis que hacer alguno más gordo, pues lo hacemos más gordo. Venga. ¿Vale? Y aquí quedará esto de aquí. Entonces ahora, ¿veis? Las hierbas estas que aparecen por arriba, las haremos lo último, porque ahora esto está mojado. Si pusiéramos ahora ya nos estallaría demasiado. No nos interesa. Pues nos vamos a hacer la casa. La casa tiene varias partes, ¿no? Esta que está en sombra y esta que está en luz, ¿correcto? Pues nos vamos a hacer primero la de la sombra. Entonces, la sombra, a mí la sombra, ¿qué sombra veis aquí? ¿No la veis un poco azulada? Lila, azulada. Pues entonces os venís a hacer un colorcito que os guste tipo sombra, eso ya más liloso, más azulado, un poquito el que vosotros os guste, ¿eh? Yo la voy a hacer más lilácea. Entonces, fijaros, importante, me vengo de arriba hacia abajo. ¿Qué hago primero? La sombra. La sombra de los palos de arriba. ¿Veis? Es decir, hago la sombra. Acordaros de que hay un lado que le da la sombra y otro no. ¿Vale? Ahora vengo a hacer la parte de la sombra de la pared. De la puerta. La sombra donde está la puerta, exacto, que es toda la fachada esa. Le doy la sombra. Paso por encima de la puerta ya la haremos. Giro si me interesa, porque esto está seco para apoyar, ¿veis? Para que me sea más fácil. Vengo aquí. Y le doy la sombra. Y ya tengo la sombra de la casa. ¡Ostras! Pero acordaros que también está la sombra en el agua. Entonces, para hacer la sombra en el agua, cojo el mismo color y digo, venga, aquí me viene la sombra igual.
Yo en este, ¿por qué no la hago más oscura? Os explicaré el por qué. Porque como ya le he dado el agua azul, entonces aquí me cogerá otro tono, no me cogería el mismo. ¿Entendéis? Por eso no lo hago igual. Y la misma sombra de la... Y ya tengo la sombra de la casa. ¿Veis? Pam, 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 que me va haciendo la estructura, pues ya está. Esto ya lo tengo. Entonces, como ahora está la casa mojada, pues dices, venga, vamos ahora a hacer ¿qué? La ventana. ¿Por qué? Porque así aprovecho y voy trabajando por trozos. Es decir, como sé que esto está mojado y esto está seco, pues entonces vamos a hacer la ventana. La ventana, el color que vosotros queráis. Ay, pues mira, esta ventana tenía una persiana de esos verdes tan feos, para gastarlos. Digo, mira, entonces vengo aquí con mucho cuidadito y me hago la ventanita. Cuando hagáis ventanas, que haya vidrio o no haya vidrio, es importante que en una esquina le pongáis otro tono de color. El que vosotros queráis, como si es un azul, Es decir, ¿por qué? Porque entonces tamizáis o le dais un color diferente a una esquina y se ve más volumen. Aunque sea una ventana recta, ya lo sabéis por favor. Entonces me vengo a hacer la parte de arriba, de abajo. ¿Vale? Y tocaría aquí, está mojada, me espero. Si no, haría la puerta también. Ahora mismo nos hemos de esperar. Entonces, ¿ahora qué podemos ir haciendo? Ir completando todo lo que es el bordillo este, que hemos hecho antes también con los tochos. Pues veis, me vengo a hacer el bordillo gordo. El que está en el suelo, no estoy haciendo el del reflejo. ¿Veis? Me vengo aquí, le doy el amarillito de Nápoles por encima para darle claridad, y ahora me vengo con la tarjeta y le hago los tochos. Y vais marcando. Y entonces aquí, fijaros, importante, ¿veis que la sombra de aquí es más oscura en los tochos? ¿Por qué? Pues porque tiene sombra. Efectivamente, pues entonces ese detalle lo tenéis que tener en cuenta. ¿Veis? Aquí hay más sombra, y entonces aquí ya le vais dando algún tochito. ¿Veis cómo va quedando la sombra más aquí? Me está dando la sombra de la casa. Vale. Mira, esto ya está, bueno, esta está mojada y esta está casi seca. Pues entonces voy construyendo cosas que me pueden ir interesando. Venga, vamos a construir este de aquí, que me dé lejanía. Aquí, fijaros, ¿ves? Yo he hecho esta esquina hasta aquí, pues me la tendría que traer hasta lejano. Ya lo tengo aquí lejano. Y ahora para completar, que tengo mojado, pues venga, vengo aquí. Voy metiendo color donde me interese que esté seco para no tocar el resto que está mojado, y voy esperando que se vaya secando. ¿Veis? Una vez lo tengo ya así, voy valorando. Ay, José Antonio, pero aquí también tiene unos torrados muy bonitos por debajo de la casa. Pues los construyo. Pues voy construyendo. Y ahora todo esto ya está seco. Ahora ya le puedo ir metiendo las hierbas. Las hierbas es mejor meterlas medio en seco. Entonces me vengo con un colorcito que os guste. A mí me gusta el verde con tostado porque son como hierbas, ¿sabéis estas medio secas? Que tienen varios colores. Y entonces mojo con un verde y un óxido o un colorcito que tengáis. Y veis, aquí ya empiezo a buscar aquí este colorcito verde. Se lo vamos a dar también. Me delimita la casa. ¿Veis? Si yo hago esto recto, lo que está haciendo es me está cogiendo
la casa una forma. ¿Y qué hago? Fijaros, tengo la picardía. Estos son chorradas que ahí no están, ¿eh? Es decir, ¿por qué? Porque entonces le doy como movimiento a esas hierbas, ¿vale? Y las hierbas de al otro lado, pues ya vengo que aquí ya hago unas hierbas más grandes. ¿Veis? Ya lo vais haciendo medio en seco. Vais delimitando, vais delimitando. Termino enseguida, ¿eh? Venga, ¿veis? Aquí me queda un poquito más. Vale. ¿Veis? Esto ya lo tengo. Y ya esas hierbas ya me gustan. Si tenéis que completar alguna, pues las completamos, ¿eh? Decir, venga, aquí podríamos hacer alguna. ¿Veis que pongo el pincel de lado? ¿Para qué? Porque podéis hacerlo así, con la puntita, ¿eh? Si os interesa en algún sitio muy concreto. Pero de lado, lo que creáis es un frotáis, sobre todo si el papel es granulado, que dice y no dice, ¿eh? Dice, si veis, por ejemplo, como aquí es el caso, tengo una raya de lápiz muy potente, pues me vengo y le pongo un poquito de hierbas que caiga, y ya está. Entonces lo disimulo, ¿eh? Si a veces con el error podemos aprender muchas cosas. ¿Veis? A mí esta ya me empieza a gustar. Vale, ya lo tenemos esto. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Os trajo José Antonio? Aquí vamos a ponerle verde porque aquí ya veis que quedará muy chulo esto de aquí. Fijaros, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer el reflejo de el montículo del muro. Pues entonces es confeccionarlo igual. Venimos a buscar un tornadito, vengo a hacerlo por encima del agua, más o menos, ¿eh? Lo vamos a hacer ya todo y así ya estará hecho, ¿eh? ¿Vale? Y cojo la tarjeta y tengo la picardía de buscarle ahora el oscurito, un poquito. Y aquí le vamos a dar un poquito más sombra. ¿Veis? Como hemos quitado el pigmento con la tarjeta, si yo ahora le doy con el pigmento en la parte húmeda, estalla y en el seco no se pone. ¿Entendéis cómo funciona? Entonces, ¿veis? Importante, ya tengo la perspectiva, ya. ¿Veis estos verdes que he creado aquí? Pues estos verdes son muy bonitos, que los sacáis, veréis cómo. Venís con agua limpia y entonces, donde corresponde, ponéis el agua, aquí habrá agua y aquí también se verá este reflejito, ¿vale? Tiráis para abajo y entonces os venís a hacer con ese verde. Claro, y entonces aquí veis, este de aquí, lo pongo y estalla. Y entonces se ve el reflejo. Más fácil todavía. Y es más fácil, claro. ¿Veis? ¿Eh? ¿Veis cómo se gestiona esto? Entonces,
Cosas importantes ahora que tenemos que hacer, ¿veis? Por ejemplo, si queréis hacer algún reflejito aquí a lo lejos de la montaña esta, venís con agua, mojamos y entonces aquí nos delimita la zona esa. Para quitarle los blanquitos estos que hemos dejado aquí. ¿Y qué estoy consiguiendo? Cubrir ese trozo de ahí, porque si no queda demasiado, así la casa queda, sale más, exacto. Esto ya está. Entonces ahora nos queda, por ejemplo, la puerta o la chorrada esta del bloque este. Fijaros que, ¿veis que salen unas hierbas? Pues simplemente que busquéis con algún colorcito oscurito, un tostado, un lo que sea, veréis que es una chorrada, lo que sea. Entonces, ¿veis como el dibujo lo hemos hecho así? Pues entonces venimos y dibujamos. Sin marcar mucho, ¿veis? Que dejo unos trozos de color, otros, porque esto es insignificante pero me está cerrando lo que es el color, ¿vale? Venga, vamos a hacer la puerta y terminamos enseguida. ¿El tejado al final? El tejado siempre al final. Acordaros de que el tejado... ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, me interesa darle más intensidad, le podemos más intensidad. Si lo hubiéramos hecho el tejado del primero, la valoración del cuadro no nos lo permite decir bien estudiado, ¿eh? Con eso tenéis que tener mucho cuidado. Por ejemplo, aquí necesitaremos algo que nos explique de aquí. Esto. Entonces, vamos a hacer la puerta. La puerta la podemos hacer un azul turquesa, por ejemplo. Sí, pero si yo la quiero hacer turquesa, ¿qué? ¿Nos vamos a cambiar? Pues se ve más claro. ¿Qué la pintarás? Verde. Me gusta de marrón todo o azul todo. Y entonces aquí vengo a la puerta, le quito un poquito de intensidad, porque ya tenemos la parte de... puerta. Vale, esto ya sería lo que es la casa terminada. Habría que matizar, por ejemplo, podríamos matizar el agua, que lo vamos a hacer después, pero ha de estar seco. Vamos al tejado. Sí. Cosas importantes del tejado. Un pincel muy chiquitito, un 8 de perla, por ejemplo, y ahora vengo a buscar las partes oscuras del tejado. Entonces, venga, vamos a ponerle un rojizo, o un rosado, o un... Esto no es rosado. Entonces, ¿qué hago? Ahora voy a dibujar la parte sombra del tejado. Pero cuidado, porque también viene por aquí el tejado. ¿Veis? Ya le da forma. Entonces se ha de tener la picardía, esto es importante, de coger el pincelito con más agua en el mismo color y entonces aquí, fijaros, en el tejado, en vez de hacerlo recto, y dices, ostras, José Antonio, ¿y esto para qué? Porque esto aquí te da el movimiento del agua. ¿Entendéis? Esto es importante. Entonces, ahora nos vamos a buscar el color naranjita
muy clarito. Esto, el tejado, yo os recomiendo que lo hagáis grado 00, ¿veis? Y nada, simplemente es darle un toque de colorcito. Pam, paso por encima. ¿Por qué? Porque tiene mucha luz. Y ya está. Ya no le tocaría mucho más, ¿eh? Si quisierais darle la sombra a la parte de allí del tejado, también la podríamos dar, un poquito, pero bueno, no necesariamente, ¿vale? Y ya está. De aquí, si queréis, eso, aquí veo un poquito más oscuro, esto de aquí, la de la oscuridad, y entonces el palo lo vamos a hacer en color sepia. El palo del travesaño. Exacto, el travesaño este lo vamos a hacer y ya está. Si queréis, como le hemos dado humedad, en algún punto lo queréis hacer más oscuro, ahora tiene humedad, ahora es el momento de mojarlo con color, ¿ves? Y ya va cogiendo más fuerza. Y ya está. No os preocupéis mucho, ¿eh? Aquí ya iría yo añadiendo, por ejemplo, el quicio de la ventana, si quisiéramos, ¿veis? Detallitos, pero sin mucha importancia. Aquí nada más, vale. Y entonces ahora ya tenemos esto seco. Está con un poquito de humedad, pero bueno, ¿para qué queremos? Valoramos y dices, ¿qué queremos hacer más de aquí? ¿Qué veis que falte? Aquí. Algún reflejo. Algún reflejo en el agua. Muy suave. Exacto. Entonces esperaríamos a que estuviera seco. ¿Veis? Simplemente aquí. ¿Por qué? Porque así me dará y ya está. Un poquito, hacer esta montaña. Y esto le está dando cierta lejanía, ¿veis? Y esto ya se tendría que hacer cuando esté seco. Si os falta algún poquito de pigmento, de decir, ostras, por lo menos aquí te ha quedado demasiado claro, pues ponéis y con agua limpia limpiáis hacia abajo y ya está. ¿Vale? Si esta fachada la veis muy blanca, mirad, es mío. Si esta fachada la veis muy blanca, porque tiene mucha luz, es importante que os venís aquí, cuando está esto seco, os venís y simplemente, fijaros, con un poquito de agua limpia y un amarillo de Nápoles, pero grado 0 patatero, le quitáis un poco y solo que le deis aquí un poquito de color en algún punto, no, quizás no en todo, le da brillo y ya está. No os preocupéis para que no os quede ese blanco tan potente, ya está. Y ya me esperaría y ya haremos lo del reflejo de las nubes después, ¿vale? Venga, vamos a grabar, ¿Veis? Por ejemplo, el agua este queda demasiado liso, ¿vale? Y demasiado pálido. Si lo que queremos hacer es algún tipo de unada, como hay aquí, movimiento, lo podemos hacer de dos maneras. O con un pincel, con la ramera, podríamos darle alguna veradurita, o bien con uno grueso en plan japonés de aquellos. Y entonces venimos, quitamos mucha humedad que tiene. ¿Os acordáis que hemos hecho el cielo en cerúleo y un poquito de turquesa? Pues nos venimos a coger el mismo color, ¿vale? Y con un pincel grande, ¿qué hacemos? Para darle el movimiento de las nubes, pues, perdonad, vendríamos. Como esto ya está seco, acordaros, vengo, mojo con agua, que ya no me transporta todo lo que es el pigmento, que está muy seco, Entonces vengo, y ahora ya, con el mismo color, vengo, y entonces hacemos alguna nube por aquí. Se puede hacer desde primera instancia o no, Sería una manera de decir, pues venga, le dais el color a las nubes
que están un poquito reflejadas aquí. Incluso encima del reflejo de la casa, porque la nube está reflejada encima del agua. No os penséis que el reflejo de la nube va por otro lado, no, va por encima, ¿lo veis? Y entonces ya está. Yo ya aquí no lo tocaría mucho más. Si queréis algún sitio que quede un poquito más blanco, dices, ostras, pues Antonio, para no perder, pues le dais con un poquito de papel, si queréis hacer algún toquecito más blanquito, ¿eh? Pero no lo tocaría mucho más, ¿vale?